Tech Sounds presenta con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar del año de la invasión rusa a Ucrania. ¿Por qué? Las consecuencias, ¿dónde estamos? También veo que el conflicto mundial, digamos, las tensiones que existen de manera geopolítica, se pueden escalar rapidísimo. La guerra no se va a resolver, hoy pareciera que no se va a resolver, vía un colapso de la economía rusa, como en algún momento se esperó. De acuerdo con las encuestas, más o menos 70% de la población, los encuestados, apoyan a la operación especial en Donbass. Y nos acompañan Beata Boina y Sofía Ramírez. Beata, lo que ha sido para mí esta guerra es puro error de los expertos. Originalmente se pensaba que iba a durar 15 días, por ahí de fin de año pasado parecía que ya se iba a acabar. ¿Cuánto falta? ¿Cómo la ves? ¿En qué situación estamos? Mira, Carlos, yo creo que en primer lugar es el error de Rusia, que decidió invadir a Ucrania basándose pues, en evaluaciones de sus servicios secretos de que Ucrania iba a caer después de pues, un par de semanas. Y a raíz de eso, pues la verdad es que después de este año, lo que vemos con claridad es que en primer lugar se cayó el mito de la Rusia invencible y sus fuerzas armadas. En segundo lugar, del Occidente que no iba a reaccionar, sí reaccionó con sanciones y respuesta también en forma de apoyo en armamento sobre todo. Y en tercer lugar, Ucrania resultó ser mucho más resistente de lo que hemos pensado también en el Occidente y logró pues, sobrevivir, defender su soberanía y recuperar parte del territorio que ha ocupado Rusia en ese contexto. Después de un año, el frente sigue abierto, más o menos 1.600 kilómetros del frente en el territorio de Ucrania, en el cual tenemos constantemente los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas rusas y ucranianas. Y por otra parte, pues la verdad es que tenemos una situación compleja en cuanto al apoyo internacional, a los apoyos internacionales de las dos partes. A Ucrania le apoyan básicamente 41 países, la llamada coalición del Occidente, que han entregado una serie de ayuda militar, ayuda financiera, ayuda económica, mientras que Rusia pues está intentando luchar, digamos, contra las sanciones que ha impuesto en 9 paquetes la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países que colaboran en ese contexto de coalición occidental, como Suiza, por ejemplo, Australia, Corea del Sur o Japón. No sabemos cuándo terminará esta guerra, porque de hecho las dos partes, tanto Ucrania como Rusia, se están preparando para el momento decisivo. Ucrania para recuperar, seguir con la contraofensiva que inició a finales del año pasado, y Rusia con una ofensiva definitiva para ocupar al menos territorios que le permitan a Putin pues salir de alguna forma con una cara de esta guerra, que son Lugansk, Donetsk, Zaporozhia y Gerson. Pero la verdad es que nada indica que este año vamos a tener negociaciones de las dos partes y más bien vamos por una guerra larga, desafortunadamente, que puede costar pues mucho más tanto a Rusia como a Ucrania, obviamente al mundo entero. Sofía, pero el otro frente es el económico y también fueron las otras errores. Se decía que el embargo que los Estados Unidos organizó con sus aliados para bloquear la economía de Rusia iba a generar una caída, algunos decían de menos 20%, y el PIB ruso casi no cayó. Y además se ve pues, razonablemente sólida la economía rusa. Por el otro lado, parecía que la falta de gas en Europa, el continuo restricción del gas que aplicaron los rusos sobre la economía europea iba a hacer que la inflación fuera gigantesca, que se quedaran sin gas, que pasaran frío el invierno y la relativa falta de frío en Europa, más una serie de medidas que tomaron, llevó a que no pasara ninguna de las dos cosas. La economía rusa se ve sana y la economía europea no pasó por la recesión que se temía. ¿Qué podemos esperar este año? Pues mira, creo que otra vez hay muchas variables sobre la mesa. Estaba ahorita revisando, por ejemplo, la inflación de México hace justamente un año y ahora estamos prácticamente en los mismos niveles, o sea, bajito del 8, y pareciera que hay otros eventos alrededor del mundo
que nos han impactado de manera más directa. Sin embargo, bueno, creo que le estás dando el clavo. Mucho está en el mercado de energéticos a nivel internacional. Hoy día lo que estamos viendo es, bueno, primero precios que suben y bajan de acuerdo a los informes que nos dan. Por ejemplo, la semana pasada estábamos con que Rusia iba a dejar de producir 500,000 barriles diarios, no es cierto, de ponerlos en el mercado de petróleo, mientras que Estados Unidos iba a incrementar la cantidad de barriles diarios que iba a poner en el mercado, un poco para contrarrestar la medida. Sin embargo, pues lo que vimos fueron movimientos hacia arriba y luego hacia abajo del petróleo, que yo creo que vienen más bien sustentados sobre la base de una ralentización económica. Todavía hay muchos aires de que va a haber pues recesión en este año, a finales de este año. Las probabilidades de que ello ocurra, según Bloomberg, pues oscilan entre 60 y 65%, dependiendo de la semana cuando lo revises. Y en ese contexto se inserta, obviamente, pues el conflicto, que ya no es un conflicto, sino es una guerra, como dice Beata, que ha tomado mucho más tiempo del que esperábamos, pero que ya a estas alturas, digamos que los mercados empiezan a incorporar y a descontar un poco dentro de sus agendas. Y respecto a lo que mencionabas de los energéticos en Europa, justamente estaba yo revisando ahorita una gráfica que me parece brutal, que muestra, digamos, el origen del gas natural consumido en Alemania. Y si tú revisas cómo estaban consumiendo gas natural en Alemania, digamos, en febrero del año pasado, 36-37% provenía de Rusia. Al mes de agosto ya solo era poquito arriba del 9%. Para septiembre ya no importaban prácticamente gas natural de Rusia, y más bien el gas venía pues de Netherlands, de los Países Bajos, de Noruega y de otros países, donde finalmente se tuvo que suplir de una manera muy acelerada, pues a lo que ya se venía previendo desde hacía más de 10 años, ¿no? Que era la dependencia energética de Rusia. Entonces, ¿qué nos depara en este contexto? Bueno, pues todavía es un año de mucha incertidumbre, alta inflación y, por supuesto, pues cada vez que se mueven, digamos, las probabilidades de que haya mayor o menor escalamiento del conflicto, o mayor resolución o menor resolución del conflicto, pues también se mueven las especulaciones de materias primas, de granos, de fertilizantes y bueno, pues... Pero aunque se mueven, Sofía, se están moviendo ya en otro nivel. Parecería que el riesgo de un colapso en Europa, un colapso en Rusia, económico me refiero, pues ha pasado. Incluso la economía de Estados Unidos ha estado más sólida de lo esperado. Entonces, una guerra que por un lado, pues pareciera que ambos países tienen cuerda, pero al mismo tiempo están estancados, hace parecer que esto puede durar ya mucho más rato, volverlo, como decías tú, un poco parte de lo que los mercados esperan. Entonces, ¿cómo salimos de un hoyo como este, Beata? Bueno, en términos económicos, yo solamente añadiría a lo que comentó Sofía y lo que tú preguntaste. O sea, efectivamente, las perspectivas de crecimiento para Rusia no son tan malas como se veía venir el año pasado. Ahora, y Fondo Monetario Internacional, pues por ahí le sitúa el crecimiento un poquitín por encima de cero, o sea, entre 0 y 1, ¿no? Lo cual para los 9 paquetes de sanciones que impusieron desde la Unión Europea, pues la verdad es que está bastante bien. Ahora bien, esas sanciones realmente empiezan a funcionar de forma mucho más severa a partir de finales del año pasado y principios de este año, sobre todo en el ámbito energético, porque es cuando los países de la Unión Europea realmente dejaron de comprar el petróleo, por una parte, y gran parte del gas ruso. Y eso sí va a tener consecuencias este año para el presupuesto de Rusia y puede tener consecuencias, se puede decir, de mediano y largo plazo para la economía rusa, una economía que se basa fundamentalmente en la venta de energéticos y eventualmente pues la industria pesada o la industria armamentística. Entonces sí va a haber un cambio en cuanto a la participación de Rusia en la economía global, que nunca fue tan grande, la verdad, porque era como un poco más de 3% de la economía rusa en el contexto de toda la economía mundial, pero ahora va a ir disminuyendo y va a ir disminuyendo también, digamos, ese peso de Rusia como un país proveedor de energéticos sustancialmente. Entonces, la verdad es que quizás este año aún no vemos con claridad, digamos, ese efecto total de las sanciones, pero sí lo veremos en un futuro relativamente Probablemente breve. lo veremos en el tiempo, pero se esperaba ver más pronto. Sí, Y es mi cierto. punto, que no se estén de acuerdo,
es que la guerra no se va a resolver, hoy pareciera que no se va a resolver, vía un colapso de la economía rusa, como en algún momento se esperó. Al contrario, la economía que está en situación muy precaria, está con respiración artificial, es la ucraniana, y mientras tenga los flujos europeos y de Estados Unidos podrá enfrentar. Pero, ¿cómo entonces, si lo económico no va a ser la razón por la cual Rusia deje de alimentar el esfuerzo bélico y Putin no puede cambiar porque no quiere perder cara? Y porque además, quizá la transformación más dramática, Beata, no estés de acuerdo, de Rusia es cómo se cerró el sistema político. Hoy la represión en Rusia se vuelve a parecer a la de la Rusia o de la Unión Soviética. Estamos en un régimen completamente cerrado. Pero si el entorno internacional no puede frenar a Putin, si la economía, aunque dañada, sigue estando razonablemente sólida, y si no hay una disidencia interna importante, pues esto puede durar meses y hasta años. Sí, de hecho puede durar hasta años y son las previsiones que se está teniendo básicamente respecto a cómo está evolucionando esa guerra. Porque por una parte tenemos a Rusia que desde el punto de vista político y de su, digamos, su discurso político y el empeño que tiene Putin en doblegar a Ucrania, pues no va a renunciar a mantener esa guerra de forma más abierta o un poco más encubierta, dependiendo del momento. Y tenemos a Ucrania que tampoco quiere renunciar. O sea, hemos visto este año de una participación, un valor de los ucranianos que pues básicamente han sacrificado su vida para defender su soberanía y su territorio. Es probable que esa guerra dure mucho más de 2023, varios años más, y vamos a tener un conflicto básicamente más abierto, más congelado en el espacio postsoviético, como varios que hemos tenido ya desde los años 90, el caso de Georgia, el caso de Naddniestrya, sumándose Ucrania Ucrania, o sea, a esta situación. Simplemente subrayar que el caso de Ucrania es mucho más grave porque es un país más grande en esos términos, tanto políticos como económicos, y es un país detrás del cual ha decidido situarse toda la coalición del Occidente. O sea, es una guerra mucho más en ese sentido compleja, que ha generado en ese momento en Europa una división profunda que va a ser muy difícil solucionar. Ahora, hoy lunes 20, que estamos grabando, 20 de febrero, Biden fue a Ucrania sorpresivamente, apareció en Kiev, llegó en tren de tu natal Polonia. E inmediatamente una guerra y un evento como este tiene una serie de implicaciones políticas. Y veía alguna nota de prensa que en Rusia fue retratado como la prueba de que realmente Rusia está peleando con los Estados Unidos. Tan el enemigo es Estados Unidos que el presidente de Estados Unidos está en Ucrania dirigiendo la ofensiva. Entonces esa visión paranoide, reconstrucción de la realidad, tú que viviste además en la Polonia soviética, ¿qué tanto puede durar una narrativa que Putin ha construido con base en la premisa de ellos son los malos, yo solo me estoy defendiendo? Oh, mira, puede durar mucho. Yo diría, puede durar tanto tiempo cuanto tiempo le queda a Putin en Rusia, porque efectivamente cuando hablamos de un país autoritario como Rusia, que ha fortalecido todas las herramientas de censura, de lucha contra eventualmente los opositores, pues la verdad es que esa narrativa se está fortaleciendo a través de los canales de comunicación, las redes sociales, hacia los rusos en general, básicamente. Y perspectivas de que eso acabe pronto, pues la verdad es que son muy difíciles de evaluar, sobre todo si tomamos en consideración las experiencias de la Unión Soviética y cómo se ha comportado la población, digamos, en la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética no cae porque los ciudadanos deciden oponerse al sistema, cae porque las élites deciden reformar el sistema, básicamente, y a raíz de eso, pues se abren diferentes fracturas. Entonces, yo creo que tendremos que esperar aún bastante tiempo para que eventualmente la población rusa pues se dé cuenta de que pues aquí algo no encaja y hay que cambiar, digamos, al sistema, o hay que cambiar al líder, ¿no? Entonces son ecuaciones muy difíciles y eso pues lleva a la conclusión de que la guerra puede durar mucho tiempo, convirtiéndose en una especie de conflicto congelado. Hay otra opción, otra posibilidad, es que cambien las cosas en Ucrania, ¿no? O sea,
una opción, yo diría en esos momentos poco probable, pero en algún momento, en unos años, pues quizás vamos a tener la situación de fin de la guerra o una especie de alto el fuego y elecciones en Ucrania y cambio del gobierno podría generar cierto cambio de dinámica en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Es lo que espera seguramente Rusia. Sofía, y para México la guerra fue de saque o debió haber sido una gran oportunidad porque subió el precio del petróleo y en los episodios de alto precio del petróleo, la economía mexicana en principio recibe más petróleo, pero más ingresos por petróleo, pero la producción petrolera no es la de antes ni la que prometieron y los subsidios a la gasolina acabaron costando, a los impuestos a las gasolinas acabaron costando más. Para este año, ¿cómo visualizas el impacto de la guerra para la economía mexicana y para las finanzas públicas del gobierno federal? En parte, los precios del petróleo a nivel internacional van a estar más bien impactados, tal vez menos por la guerra, a menos de que hubiese una hecatombe, porque además ya hay una serie de teorías de la conspiración que más tienen que ver con política interna, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue Estados Unidos el que bombardeó el Nord Stream que viene de Rusia y del norte, pues más bien, en el Mar del Norte, que alimenta a una parte importante de Europa continental. Yo creo que más bien la inflación en México no va a estar dada por el precio de los energéticos por la razón que tú ya mencionabas, Carlos, desde el episodio pasado, que tiene que ver con el manejo de estímulos o subsidios o impuestos que se imponen a los energéticos, en concreto a la gasolina. Y más bien el precio internacional de los energéticos va a tener más que ver con una expectativa de ralentización de la economía global y qué va a pasar con el conflicto China-Estados Unidos. O sea, veo claramente que la presencia de Biden tiene tintes políticos en Ucrania esta semana. Sin embargo, pues veo difícil que eso afecte por lo menos la percepción que hay tanto en los mercados como o sea, en la economía nacional de qué va a pasar con la guerra y por lo tanto cómo se va a afectar pues mercados no solamente de los energéticos, sino también de granos, por ejemplo, ¿no? Rusia es un gran proveedor de Ucrania y Rusia son grandes proveedores de granos para África y obviamente pues seguimos viendo unas inflaciones a doble dígito en el maíz y en la tortilla derivado al efecto de sustitución porque pues el trigo está carísimo, porque los fertilizantes están carísimos, entonces creo que ese efecto de rebote es el que vamos a acabar viendo en México este año todavía, pero no digamos de manera tan directa como que si Putin se mueve uno a la derecha o dos a la izquierda, pues eso afecte de manera directa la economía mexicana y las finanzas públicas. Yo tengo una pregunta para Beata, ¿se vale? Claro. Adelante. Pues he visto últimamente, gracias, muchas publicaciones que tienen que ver con la emigración de mujeres rusas jóvenes. Digo, y muchas creo que son menos de 1,000, o sea, creo que eran 400, 300 personas que se estaban trasladando de Rusia a tener bebés en Argentina por un tema diplomático, porque Argentina no le pedía demasiadas restricciones a Rusia o realmente podían viajar abiertamente de Rusia a Argentina, ahí tenían sus bebés y luego el pasaporte argentino les abría las puertas a más lugares del mundo. Yo me pregunto si, por ejemplo, eso, los casos de, ya sabes, el oligarca que dijo que estaba apenado de ser ruso o algunos jóvenes rusos que habían emigrado, pues no sé, a Gran Bretaña y así, para decir que al final ellos no querían volver a Rusia y no querían enrolarse y no creían en esta guerra. No sé si hay demasiado eco justamente de lo que como occidentales queremos escuchar o si realmente hay como no sé, como que se está separando la opinión pública en Rusia y hay grupos de personas que muy claramente están en contra y abiertamente de la guerra, porque las manifestaciones que vimos hace 8 meses, hace 10 meses, ya no están reporteándose en los medios, por lo menos. Mira, dos temas aquí, Sofía. Primero, el tema de las rusas que van a Argentina para conseguir la nacionalidad. Son como 10.000 casos, no es tan poco realmente, y hasta pues ha empezado a ser una preocupación un poco para la Cancillería argentina, porque de repente pues empiezan a tener ciudadanos que nacen ahí efectivamente. Al mismo tiempo, a raíz de los bebés, las familias de los bebés también empiezan a pedir la ciudadanía argentina. ¿Por qué lo hacen? La verdad es que para tener, sí, efectivamente, más posibilidades de moverse por el mundo, pero parece que es una acción bastante organizada por algunas agencias, algunos grupos en Rusia,
para precisamente pues ofrecer ese tipo de servicio. Ahora bien, es un servicio muy interesante, o sea, esa tendencia de que los rusos, las rusas, consigan la nacionalidad para pues, los ciudadanos rusos para que tengan dobles nacionalidades. Y es una política de mediano largo plazo que sirve también para generar ciertas influencias en el futuro. Y tiene conexión también con el tema de espionaje ruso y la inserción, digamos, en las sociedades de diferentes países de los ciudadanos que son rusos, pero que tienen cambiadas las identidades, Como digamos. la serie aquella de Americans. La verdad es que sí, es una serie basada en hechos reales y conocemos varios casos de los rusos que tienen actas de nacimiento de los países latinos como Brasil, como Argentina, y después son, se puede decir, educados en Rusia de una forma adecuada y se convierten en espías para servicios secretos. Y hay muchísimos casos así que se han descubierto no solamente en esos últimos tiempos, pero en los años anteriores, como efectivamente la serie que muchos vieron en Netflix. Pero bueno, es, digamos, uno de los elementos de ese proceso que estamos viendo. No es porque están contra la guerra, básicamente. O sea, si vemos cuál es el apoyo en la sociedad rusa a la guerra, que ahí no lo llaman la guerra, lo llaman Operación Especial en Donbass, pues hay encuestas de opinión que realiza un centro de encuestas, se llama Levada, que es bastante, dicen, objetivo. Y de acuerdo con las encuestas, más o menos 70% de la población, los encuestados, apoyan a la operación especial en Donbass. Pero la verdad es que en un país con tanta censura y tantas herramientas de control de la oposición, de cualquier manifestación de protesta, pues la verdad es que yo también diría que apoyo, probablemente si estaría viviendo en Rusia. De hecho, se calcula que hay un grupo muy pequeño que es incondicional de lo que está haciendo Putin y otro grupo también muy pequeño que es totalmente contra lo que está haciendo Putin en Ucrania, mientras que la gran masa son los ciudadanos que están ahí y la verdad es que no saben qué hacer, o sea, ni se explican muy bien lo que está pasando. Y otros que viven en pueblos alejados de Moscú o de las grandes ciudades donde les llegan pues la información muy censurada, muy controlada de los canales de comunicación de Rusia o redes sociales que también son controladas. Ahora, el reto mayor para Rusia, creo yo, es que esto ha desatado o ha profundizado una tendencia demográfica que no favorece a Rusia. Rusia es un país que está encogiéndose demográficamente con relativamente pocos jóvenes. Es un país que hoy tiene 150 millones de habitantes, pero en 20 años México va a tener bastante más que ellos. Y están perdiendo, no lo hablo por las 10.000 estas cuya historia no conocía, pero hay artículos que hablan de 500.000 jóvenes educados en cómputo, en temas que tienen un valor en la economía mundial, que se les han ido. Los muertos rondan en 200.000, según algunas fuentes, de jóvenes que han fallecido, más todos los que quedan traumados por haber participado en la guerra. Es decir, van a tener una crisis demográfica más acelerada de la que seguramente se imaginaban, con todas las consecuencias políticas y económicas que esto lleva. O por ponerlo de otra forma, y ya en forma de pregunta para Sofía o para Beata, las guerras hay que pagarlas y los precios no solo son inmediatos. Me da la impresión que Putin puede salir políticamente fortalecido porque logró evitar la crítica, perseguir a los disidentes, pero es una economía con un cierto peso en la economía mundial, crucial para los energéticos en Europa, pues ya no lo va a hacer. De ser una economía con unas ciertas competencias técnicas, insertada a ciertos temas de software, pues va a ser mucho más difícil. Una producción petrolera que depende de capacidades tecnológicas europeas que ya no van a, o Estados Unidos que ya no van a tener. Es decir, sea cual sea el desenlace bélico, Rusia va a salir más pequeña y más frágil. No sé cómo lo veas, Sofía. No, totalmente. O sea, creo que tienes un punto, sobre todo porque, como dices, es una economía muy sustentada en la exportación de mercancías genéricas, materias primas. O sea, no solo el petróleo, o sea, sí hay una parte muy importante del petróleo donde realmente la producción europea dependía de eso, y digo dependía porque, como les contaba yo, muy rápidamente han ido sustituyendo algunos de los energéticos, pero en el caso, por ejemplo,
de los fertilizantes, ¿no? Si el 70% del mercado de exportación de fertilizantes a nivel mundial venía de Rusia y de Ucrania, pues obviamente hay una reconfiguración de quién va a producir los fertilizantes, de dónde van a venir, cuáles van a ser las certificaciones, qué países van a poder comprar granos cultivados con fertilizantes que no hayan venido de Rusia, sino de otros países. Oye, creo que la complicación se va haciendo como una bola de nieve y así los mercados lo vayan descontando, así los gobiernos vayan diciendo, pues motos, encontrar alternativas. Sí va a haber una reconfiguración en términos de dónde vamos a sembrar, ¿no? Y dónde vamos a conseguir el trigo que se necesita para alimentar al continente africano completo, ¿no? Eh, el bloqueo, digamos, incluso de los puertos en Ucrania para poder sacar todo el mercado de exportación hace cosa de 6 meses era un tema, ya no solamente era cómo producemos más, sino cómo lo trasladábamos. Entonces, pues en resumen, yo veo que los efectos efectivamente van a ser de largo plazo, no solamente demográficos, no solamente económicos, sino incluso geopolíticos. Yo sí veo que es un mundo que está cambiando muy rápido de los pesos y los contrapesos que va a haber. Y también veo que el conflicto mundial, digamos, las tensiones que existen de manera geopolítica, se pueden escalar rapidísimo. El tema de los globos, yo sigo obsesionada con que pues son de esas coincidencias que no son coincidencia, porque los tiran, porque ahora sabemos que están, porque eso hizo que se movieran algunas cosas en los mercados en un fin de semana y luego regresamos al mismo punto. Pero vaya, de que Putin y la propaganda, como nos contaba Beata, pues no son algo de hace 12 meses, sino es algo que incluso los rusos han ido perfeccionando a lo largo de 40 años. Eso es un hecho, pero el otro hecho es un mundo que se mueve muy rápido, necesitas construir capacidades técnicas también muy rápido y yo no sé cuánto más vaya a aguantar la economía rusa. Rápidamente tú decías, Carlos, hace un ratito, al principio del programa, pues que parte del tema era que no parecía que las sanciones hubiesen funcionado, pero bueno, por ejemplo, Rusia tuvo una contracción económica el año pasado. Entonces, tal Sí, vez no del funcionaron tan menos 2, rápido. del menos 2, 3%. Menos Entonces, 2.2, en efecto. Y se este año esperaba vamos a crecer. 20%. Estoy de acuerdo, pero este año va a crecer a 0 y el próximo año al 2.1, pero hay tantas cosas que van de por medio y que se van a ir modificando en el camino que yo no estoy segura que Rusia vaya a poder remontar tan rápido. Ahí me quedo. Beata, una pregunta, no sé si final, pero creo que el tiempo se nos está acabando. Hoy entrevisté a un embajador, ex embajador mexicano, y me dijo que la política exterior de México respecto a Rusia, lo que hemos hecho en la ONU, la parte formal, ha sido, digamos, consistente con la tradición mexicana de no intervención, que donde está el desequilibrio es como el presidente hace referencia a esto en la mañanera. ¿Tú estarías de acuerdo en que ese es el balance de la política exterior mexicana respecto a este conflicto? No, sí, la verdad es que en los foros multilaterales como las Naciones Unidas, México ha tenido una posición muy clara de condenar la invasión rusa y lo ha expresado tanto en la Asamblea General a través de las votaciones correspondientes y también en el Consejo de Seguridad cuando era miembro no permanente de este órgano de las Naciones Unidas. Entonces ahí se podría decir la posición mexicana es impecable de condena a las invasiones, incluida la invasión rusa a Ucrania y las anexiones territoriales totalmente injustificadas. Ahora bien, efectivamente, dentro hay muchas ambigüedades. Lo podemos llamar falta de coherencia, yo lo llamo ambigüedades o es una esquizofrenia en la política exterior mexicana que se mueve en cuanto a las canales diplomáticas por otros caminos y cuando ya desciende a nivel del presidente y muchos también representantes del gobierno mexicano, pues la verdad es que está claramente situada del lado de Rusia en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a las declaraciones, en cuanto también relativas a Rusia, relativas a cómo se ha posicionado la Unión Europea, por ejemplo, en esta guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y falta también de empatía, la verdad, que ha habido de parte del presidente mexicano pues, hacia Ucrania. Comparemos dos casos muy, muy sencillos. La retirada de los Estados Unidos de Afganistán ha provocado una reacción inmediata del presidente estadounidense, quien dijo, por favor, los refugiados afganos están bienvenidos. La invasión de Rusia contra Ucrania
no ha provocado, no ha generado ninguna declaración de este tipo del presidente mexicano. ¿Por qué? Porque en un caso se trata de Estados Unidos, entonces ahí sí estamos dispuestos a aceptar con los brazos abiertos a los afganos, pero cuando podría algo herir a Rusia, pues ya nos callamos. Eso es, digamos, en la práctica la posición mexicana, que bueno, así es. Pues gracias, Beata. Sofía, ¿alguna última reflexión? Yo quisiera preguntarle a Beata qué pasó con los documentos de la embajada. Se los están recomendando intensivamente, parece. A poner el contexto, Beata puso un Sí, eso es lo que voy a hacer. Mira, este fin de semana efectivamente estaba pasando ahí yo cerca de la embajada rusa y por ahí un humo blanco encima saliendo. Y sí es un humo blanco que todo indica que es el resultado de la quema de documentos secretos, me imagino, porque esa es, digamos, la forma en la cual se destruyen los documentos secretos en las embajadas de muchos países postsoviéticos, varios países postsoviéticos, incluida Rusia, y parece que lo estaban haciendo justamente este domingo y ha generado eso unos humos muy, muy visibles ahí donde se encuentra la embajada. Me respondió la embajada de Rusia a mi tweet preguntando pues qué está pasando. Dijeron que como está cambiando el embajador, bueno, pues probablemente hay relación de este cambio con la limpieza que están haciendo en la embajada, pero creo que es un tema un poco más profundo. Pero vamos a tener que cortar, mi estimada Beata, porque el tiempo ya se nos vino arriba. Así es. Muchísimas gracias, Sofía también, y sobre todo a ustedes que nos acompañaron. No dejen de seguirnos en @CienciasSocialesTech y los esperamos todas las semanas aquí en su podcast Con Su Permiso. Hasta la próxima. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con Su Permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.